A través de la historia, el ser humano siempre ha buscado respuestas. Algunos se lo atribuyen a las teorías creacionistas, otros a seres superiores. La pregunta siempre será, ¿quién es Dios? En El Salvador, desde la época precolombina ha existido la concepción del politeísmo. Dioses como el del sol, la diosa tierra, el dios del maíz, la diosa de la luna y muchos más. Pero ¿qué es lo que pasa alrededor del tema Dios? De la institución de Dios. Al realizarse una división entre la creencia y la devoción, se puede llegar a comprometer la idea de la misma religión. En la fe cristiana, Dios para nosotros es el creador de todas las cosas. La Biblia en sí contesta y nos dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Para mí Dios lo es todo porque es el que me permite tener alegría, es el que me permite tener paz en medio de las diferentes dificultades que uno puede estar pasando. En el budismo no se cree en ningún Dios como tal. No existe el concepto de Dios como en muchas otras religiones. Entonces, por lo tanto, en el budismo no hay un Dios. El tema Dios es poderosamente político, poderosamente histórico, poderosamente filosófico y muy vinculado al ser humano. Solo los seres humanos tenemos dioses. Dios es la fuente para mí, para llenarme de amor, de felicidad. Para mí Dios es Alá, en lengua árabe, Alá. Y es la forma que como los musulmanes nos referimos para clamar a nuestro Creador, el Altísimo, como dicen en el caso de los hermanos judíos. Pero sí, nosotros lo llamamos Alá. Hay una confusión muchas veces, la gente cree que Alá es un Dios diferente al que adoran los cristianos o que adoran los hermanos judíos. En lo que el Buda Dharma corresponde, no hay dogmas. Una persona que practica no tiene realmente que creer algo por fe, por dogma o por imposición. Entonces, prácticamente no hay algo en lo que creer que no sea la propia experiencia o vivencia del individuo, del ser humano. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, el Ser Supremo. Todos somos sus hijos y Él es el que gobierna y Él es el que ha llevado a cabo bajo la dirección de la creación de todas las cosas que hay, tanto el universo como las que existen aquí en la tierra. Nosotros nos dirigimos a Él como respeto el Padre Celestial. Y creemos que Él es el Padre de Jesucristo, que es su Hijo, y quien también llevó a cabo una misión divina en la tierra. Pero el aparecimiento de Dios en el cerebro del humano ocurre justamente cuando ese cerebro tenía una sofisticación considerable. Pero además ocurre cuando la relación de ese humano con la naturaleza se vuelve insuperable. Entonces el humano pareció empequeñecerse. Pero, como somos inteligentes, se buscó una respuesta y un apoyo. Es en ese escenario donde aparece Dios. En el Buda Dharma no se venera, no se enfoca el punto de vista del practicante hacia algún dios en particular. Más que todo, el Buda Dharma se encarga desde un punto de vista interno cómo desarrollar al ser, pero desde el punto de vista del Buda Dharma, si hablamos de religión, lo que buscamos a reunir es al individuo con su propia esencia, lo que se conoce como la matriz del despertar, Tathagata Garbha, o también se le puede conocer como Rigpa. El problema es, ¿qué es Dios? No tanto quién es, sino qué es. ¿Por qué aparece en un determinado momento de la historia de la humanidad? Y el Dios va a permanecer siempre, es decir, el ser humano va a necesitar siempre a Dios y los poderosos necesitan a Dios y los grandes banqueros necesitan a Dios y los dueños de las grandes empresas que hacen la guerra
necesitan a Dios? ¿O Dios solo es necesitado por los débiles y por los angustiados? Siempre hay algo en la realidad que no contiene por sí razones suficientes de su propia existencia, de algo más allá de lo que vemos o percibimos, incluso que anhelamos. Siempre buscamos una explicación. ¿Será posible pensar que Dios ha sido una figura creada por el hombre? ¿Una institución significa religión? ¿Quién crea a quién? ¿La religión crea al ser humano o el ser humano crea la religión? ¿Dios crea al ser humano o el ser humano crea a Dios? ¿Quién cree a quién? Quiero hacer la aclaración que nosotros no nos consideramos una religión, sino una fe, porque la religión le va a imponer, vístese así, hable así, promueva de tal forma, usted tiene que dar dinero de esta forma, tiene que ser, esa es la religión. La fe hace lo mismo, pero de una manera amable. Yo lo hago por convicción. Una cosa es Dios y otra cosa es la religión. Son cosas diferentes. Cuando hablamos de la religión nos estamos refiriendo ya al aspecto institucional del tema. Primero aparece Dios en el cerebro del ser humano, pero luego, siendo Dios un poder, necesita de una fuerza, de una organización ideológica al principio y política después, económica después, militar después. Esa es la religión. Ya cuando aparece la religión estamos frente a la institucionalidad de Dios. ¿Actualmente las religiones se están convirtiendo en organizaciones con otro fin? Como una institución religiosa, nosotros nos consideramos cristianos, puesto que las enseñanzas y las doctrinas y principios que tenemos son las que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Durante su ministerio terrenal, tanto en el Nuevo Testamento, encontramos las enseñanzas y cómo Él llevó a cabo el establecimiento de su iglesia. Creemos que a través de profetas tenemos nosotros la comunicación del Padre Celestial hacia nosotros. El cristianismo, sus líderes han hecho de alguna manera, han montado una serie de falsedades contra el Islam. Uno dicen que el Islam es donde está el falso Mesías, se refieren. De hecho, los videos que están colgados en YouTube atacan al Islam de esa manera, que el Corán es falso, que es un invento, que es una copia de otros libros. Bueno, el mismo Corán los reta a los grandes incrédulos a que traigan al menos una sura o una ley similar o parecida a lo que está. La fe de un cristiano, y en general, si hablo cristiano católico o cristiano evangélico, es la fe en Dios. Y es la única fe que da fruto garantizado. El fruto que da no es un fruto palpable de contar, que ese es el problema de hoy. Fíjese bien lo que me dijeron a mí cuando era chico. Tengo 48 años. Y cuando yo estaba chico decían, acepta a Cristo que todo se va a resolver. Así me decían. Y yo digo, Señor, pero yo en la Biblia no veo eso. A todos los que te siguieron, todos murieron lapidados, crucificados, criticados, denigrados. Entonces, ¿quién cambió la historia? Ahora bien, la fe es fe salvífica, porque la única manera de ser salvos es con la fe en Cristo. Los cristianos evangélicos ven al Islam como algo nocivo, perjudicial, mentiroso. Es lo que le dicen los líderes. Tenemos los testigos de Jehová, los mormones, que de alguna manera tratan de rescatar un poco de lo del judaísmo, pero sin cumplir a perfección lo del judaísmo. En el Islam es diferente. En el Islam se nos pide respetar a los cristianos, se nos pide respetar a las otras denominaciones religiosas, tanto los hermanos judíos. Hay que respetarles, porque son la gente del libro. ¿Por qué son la gente del libro? Los hermanos judíos, por la Torá. El Corán menciona la Torá. Los hermanos cristianos, por los evangelios. El Corán habla de los evangelios que se le otorgaron al profeta Jesús. El Corán recoge toda la enseñanza de muchos de los profetas del Islam y del judaísmo y del cristianismo. 124.000 profetas que han existido hasta el último, que fue el profeta Muhammad. ¿El cielo es sinónimo de libertad? ¿El infierno será un sinónimo de sufrimiento? Después de tu muerte, ¿qué hay?
La muerte para nosotros simplemente es como un paso. En la Biblia dice, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Entonces, eso simplemente es poder pasar de la vida que nosotros conocemos acá en la tierra a poder tener una vida eterna que ya es la que vamos a compartir con Dios. En el Buddha-dharma se contempla de que la mente es un flujo de eterna continuidad, de instantes, de mera claridad y de darse cuenta, que no tiene un principio, así como tampoco tiene un fin, ya que un instante de conciencia le precede a otro instante de conciencia, y este al infinito, ya que de la nada nada viene y a la nada nada va. Nosotros los católicos sí creemos fielmente de que hay una resurrección. El mismo Jesús, Él murió y al morir no hubiera iglesia alguna si Él no hubiese resucitado. Él allí demostró que después de la muerte hay una resurrección y creemos que la resurrección no solamente de alma, hay una resurrección también de cuerpo. La muerte la pintan como algo atroz, algo feo. Azrael no es feo. Azrael es un ángel de mucha belleza que viene a trasladar tu espíritu a un plano diferente. Pero más sin embargo, las tradiciones grecorromanas y el mismo que idiosincrasia de nuestro pueblo ha hecho pensar que la muerte es algo horrendo. Cuando nosotros morimos, el espíritu y el cuerpo se separan. Y gracias a que Cristo resucitó, todos nosotros resucitaremos. El ser humano por concepción siempre se ha dado la tarea de buscar respuestas, buscándolas hasta en su propio centro. La psicología transpersonal lo que busca no necesariamente es definir qué tipo de Dios o qué tipo de deidad, sino que lo que busca es acompañar y hasta cierto punto validar esa necesidad que el ser humano tiene de buscar ser cada vez mejor, de buscar algo más allá, de darse un sentido que no solamente se entienda a partir de lo que está viviendo en este hoy, sino que va camino hacia algo. Es por eso que no necesariamente hay una definición de quién es Dios. Esto ya se va a dejar a las diferentes culturas, a las diferentes sectas, a las diferentes formas de organización espiritual, pero sí busca el validar que dentro de la persona existe algo inherente que lo lleva a ver a algo mucho más grande, algo fuera de él mismo, de ella misma. Si nos ponemos a analizar que en todas las religiones, en toda la espiritualidad, lo que busca es la mejora del ser humano, el poder ofrecer algo bueno, el poder estar en grupo de manera saludable, y el hilo conductor es la mejora de la persona, entonces significa que sí es bueno desarrollar una espiritualidad. La pregunta siempre será, ¿quién es Dios?